Si alguno de ustedes o alguna ha tenido la oportunidad de bien leer la norma o de leer un artículo en prensa, ya se habrá percatado de que en lo que respecta a modificaciones en el impuesto sobre sociedades no hay una gran batería de modificaciones. Había muchas expectativas al respecto y al final nos hemos quedado con básicamente 4 modificaciones. Además, estas 4 modificaciones tienen un marcado carácter específico, pero específico sobre el sector a los que van a hacer alusión. Es decir, no estamos hablando de que se ha producido un cambio de tipo impositivo que le va a afectar al común de los contribuyentes, ni una deducción que le va a aplicar a todos los contribuyentes, sino que el legislador lo que ha intentado es incentivar el desarrollo de determinadas actividades que tampoco es que tengan que ver mucho con la emprendeduría, o sí, pero también con el resto de personas que no son emprendedores, sino que son empresarios de por sí. Y para ello ha introducido una serie de novedades fiscales que lo que intentan es incentivar el desarrollo de estas actividades. Que finalmente lo logre o no, pues evidentemente no solo dependerá de las modificaciones fiscales, sino que también de todos aquellos aspectos que están alrededor de la economía y que todos sabemos con entera y absoluta normalidad. En lo que afecta a las modificaciones introducidas, yo las he separado como en 2 bloques, ¿no? Un primer bloque que son absolutamente específicas, que son modificaciones introducidas en la deducción de I+D+I, es decir, investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Se facilita y se amplía el límite de aplicación de esta deducción. También se mejora el régimen que existe de tributación para la cesión y transmisión de determinados activos intangibles y se mejora considerablemente la deducción que se crea para la contratación de personas con cierta discapacidad. Estas, como verán, son absolutamente específicas del sector al que van referenciadas y existe otra novedad que seguramente tendrá, con toda seguridad, una mayor aplicación, que es la creación de una nueva deducción por inversión de beneficios que ya mi compañera Beatriz Fernández en la anterior exposición habló de ella. Esta deducción, como veremos, va a ser de aplicación a aquellas entidades que tengan la calificación de entidad de reducida dimensión y eso ya de por sí va a ampliar el abanico de su aplicación. ¿Vale? Además, lo que me gustaría es que, a medida que vamos viendo esta deducción, que es en la que más me detendré porque creo que es la que mayor aplicación va a tener, la intentaré comparar con 2 herramientas absolutamente fundamentales en Canarias y que todos conocemos de sobra, como es la Reserva para Inversiones en Canarias y la deducción por activos fijos. Yo me atrevería a decir de que esta nueva deducción por inversiones es una hermana pequeña de la Reserva para Inversiones en Canarias. Cuando les comente los requisitos, las inversiones, la mayoría de ellas ya los conocen ustedes sobradamente, pero no por esta deducción, sino porque ya lo vienen aplicando de toda la vida en la Reserva para Inversiones en Canarias. Y también me gustaría que a la finalización de todo sacásemos una conclusión de si, por lo menos en Canarias, esta nueva herramienta que nos pone el legislador finalmente va a ser aplicada o pasará con más pena que gloria en Canarias. Vamos a empezar con la deducción por inversiones y como ya les comentaba al principio, quien va a poder aplicar esta deducción van a ser todas aquellas entidades que adquieran o que cumplan los requisitos para tener la consideración de entidades de reducida dimensión. Les recuerdo que esto es un régimen especial que viene en el impuesto sobre sociedades, el régimen de entidades de reducida dimensión, y que lo van a poder aplicar todas aquellas sociedades que durante el ejercicio anterior obtuvieran un importe neto de la cifra de negocios inferior a 10 millones de euros. Además, siempre hay que tener en cuenta de que cuando estamos hablando de grupo, ¿vale?, de grupo mercantil, o de un grupo de empresas que estén bajo dominio de una persona física o junto con otras personas físicas con afinidad hasta 2.º grado, el límite de los 10 millones lo tenemos que ver en el grupo de sociedades. Por lo tanto, se puede dar las circunstancias de que individualmente cada una de las empresas esté por debajo de los 10 millones, ¿vale? Y si nos fijásemos solo en ellas, diríamos, bueno, pues le es de aplicación el régimen de pymes, pero si la suma del conjunto de todas las empresas que forman el grupo mercantil superan los 10 millones, a ninguna de ellas de manera individual le va a ser de aplicación el régimen de entidades de reducida dimensión y, por tanto, tampoco le sería de aplicación este nuevo incentivo fiscal. Lo recuerdo porque normalmente tenemos en la mente siempre, con las prisas a la hora de hacer el impuesto y demás, de fijarnos en la empresa que estamos elaborando el impuesto sobre sociedades. Pero hay que tener en cuenta esta premisa. Si estamos en un grupo mercantil, tenemos que ver el importe de los 10 millones a nivel de grupo mercantil. ¿En qué se traduce esta deducción? Pues esta deducción se va a traducir en generar una deducción que va a ser el 10% del beneficio antes de impuestos que se invierta en activos fijos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias. Por lo tanto, deja fuera el intangible. Y además, este porcentaje del 10%
se ve disminuido al 5% en el caso de que estamos hablando de aquellas empresas que aplican el tipo de gravamen súper reducido que está relacionado con el mantenimiento y creación de empleo. Para el ejercicio 2003, aquellas empresas que tengan un importe neto de la cifra de negocio inferior a 5 millones de euros, un personal por debajo de 25 y que mantengan ese personal, ¿vale?, tal y como indica la norma, van a poder aplicar el tipo impositivo del 20-25%, en vez del 25-30%, que es el que aplica en las entidades de reducida dimensión. En este caso, como baja 5 puntos porcentuales el tipo impositivo, también baja 5 puntos porcentuales la aplicación de la deducción. Además, una vez generada ya la deducción, tenemos que conocer cuál es el límite de aplicación en cuota. Todas las deducciones se generan, pero después tenemos que tener muy presente hasta qué punto nos podemos comer la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades. En este caso estamos hablando de que nos podemos llegar a comer el 25% de la cuota íntegra. Por tanto, ya sabemos quién puede generar la deducción, cómo se genera la deducción y además en qué cuantía. Pero nos faltan dos pilares básicos, o por lo menos a mí me lo parece, los dos pilares básicos de esta deducción y lo que la va a diferenciar de otras deducciones. La primera de ellas, y es una cuestión que lo asemeja absolutamente a la reserva para inversiones, y es que en el ejercicio en el que generamos los beneficios con cargo a los cuales vamos a generar la deducción, se ha de dotar una reserva, al mismo uso que hacemos en la reserva para inversiones en Canarias. Contra los beneficios con los que vamos a generar la deducción, tenemos que dotar una reserva para inversiones. Y además, el otro pilar básico es que la deducción se va a generar en el momento que efectuamos la inversión. Y eso nos puede generar un problema y eso a su vez se diferencia de la reserva para inversiones. En la RIC generamos el beneficio fiscal en el año en el que dotamos la reserva, realizamos el ajuste negativo en la base imponible y por tanto terminamos pagando menos impuestos. En cambio, aquí no vamos a pagar menos impuestos, es decir, no vamos a generar la deducción hasta el momento en el que invirtamos. Pongan por ejemplo de que en el ejercicio 2013 generamos el beneficio, dotamos la reserva y en el propio ejercicio 2013 realizamos la inversión válida, no vamos a tener problema, porque vamos a tener un beneficio que se va a ajustar o que va a tributar menos como consecuencia de la aplicación de esta deducción. Pero claro, puede darse la circunstancia de que generemos el beneficio en el año 2013 y la inversión se produzca en el ejercicio 2014. Y entonces ahí vamos a ir a contrapié entre lo que es el beneficio que ha generado la deducción, ¿vale?, y la inversión, que es cuando verdaderamente me permite aplicarla. Como les comenté, el punto de partida en lo que es la deducción es el beneficio o resultado del ejercicio. Es el resultado del ejercicio antes de impuestos, es decir, tenemos que eliminar a efectos del cálculo de la deducción el gasto por impuestos generado en el ejercicio. Pero además el legislador lo que no quiere es que la misma renta o el mismo ingreso sea susceptible de generar dos beneficios fiscales. Por un lado, esta nueva herramienta, esta nueva deducción, y por otro lado, puede darse la circunstancia de que la renta o el ingreso ya sea susceptible por sí solo de generar una exención, una bonificación, una deducción, los ajustes de corrección monetaria por transmisión de elementos o la deducción por doble imposición. Si ese fuese el caso, a los efectos de calcular la base de la deducción, ¿vale?, sobre los que después vamos a aplicar el 10% que les comentaba anteriormente, hemos de eliminar esas rentas o esos ingresos. Para ello tenemos que utilizar ese coeficiente que hay, lo tenemos que calcular en función de esa fórmula y se lo aplicaremos al resultado del ejercicio. Además, a lo largo de todo el artículo que nombra esta deducción, se nombra siempre ciertas cuestiones que son específicas de los grupos fiscales. Los grupos fiscales de por sí ya son bastante específicos y la norma lo que ha hecho es aclarar determinadas cuestiones en las que habría dudas al respecto. En este caso, a los efectos de calcular este coeficiente, lo que nos indica que el dato que tenemos que utilizar para calcularlo es la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, aquella que calculamos y que tenemos que presentar en el modelo 220 de los grupos fiscales. Bueno, pues ya tenemos los principales características de esta deducción y ahora lo que voy a intentar es desgranarle los dos ejes básicos para mí que constituyen esta deducción, que son la inversión y la reserva. En lo que respecta a la inversión, ya lo comentó tanto Bea como yo se los comenté antes. El punto de partida es que tenemos que invertir en activos nuevos, por lo tanto no valen los usados, del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias. Por lo tanto, deja fuera también el intangible. Aquí, y si lo comparamos con la reserva para inversiones en Canarias, la duda que se nos puede plantear, o que por lo menos a nosotros se nos ha planteado estudiando el tema, es qué puede pasar con el suelo. No dice nada por ahora.
y la Dirección General de Tributos se tendrá que manifestar al respecto. Todos sabemos de que, en principio, en la reserva para inversiones, el camino que cogió la Dirección General de Tributos es de entender el suelo por su naturaleza siempre usado, salvo en casos excepcionales como eran aquellos terrenos que se le ganaban al mar o algún otro caso excepcional. Si ese es el camino que sigue la Dirección General de Tributos, en esta nueva deducción tampoco el suelo valdrá para utilizarlo como materialización de esta deducción. Pero por ahora no sabemos nada al respecto y, por supuesto, tendremos que esperar a la manifestación de la Dirección General de Tributos. ¿Cuándo se entiende realizada la inversión? La inversión se va a entender realizada cuando se ponga a disposición del contribuyente, incluso en los casos en los que estemos en contratos de arrendamiento financiero. Si estamos ante un contrato de arrendamiento financiero, igualmente se va a entender la inversión realizada en el momento en el que efectuamos el contrato y que, por lo tanto, adquirimos ese bien. Pongamos, por ejemplo, un leasing, ¿vale? Lo que sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que esta inversión, que es válida, está supeditada a que finalmente ejercitamos la opción de compra. Si al final no ejercitamos la opción de compra y hemos utilizado ese bien adquirido mediante leasing, esa inversión no será correcta y, por lo tanto, se debería de regularizar. Aquí tenemos una diferencia con la reserva para inversiones. En la reserva para inversiones, saben que con la legislación actual, la redacción actual, perdón, la inversión se entiende realizada no cuando se pone a disposición del sujeto pasivo, sino cuando entra en funcionamiento. Lo que sí que es verdad, y es el camino que yo entiendo que seguramente va a seguir la Dirección General de Tributos en este caso, es que, vale, es la puesta a disposición, pero también el punto de partida es que la deducción se genera cuando se invierte en elementos del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias que se afectan a actividades económicas. Por lo tanto, no solo va a valer con adquirir, sino que además va a tener que entrar en funcionamiento. ¿Qué plazo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos para realizar las inversiones? Pues las inversiones las podemos efectuar en el propio ejercicio en el que obtenemos los ingresos y, por lo tanto, el propio ejercicio en el que dotamos la reserva, y también tenemos 2 años más. En este caso sí que es verdad que el plazo es inferior a la reserva para inversiones. Y recuerden siempre de que para generar la deducción tenemos que invertir. Si lo generamos en el propio ejercicio en el que obtenemos los ingresos y dotamos la reserva, pues vamos a matar 2 pájaros de un tiro, por así decirlo, porque tenemos el ingreso y generamos la deducción. Si lo realizamos después, pues en un futuro vamos a tener ingresos, pues bien, pero si no, ahí se nos puede quedar una deducción sin aplicar o pendiente de aplicar. Al igual de que pasa en la RIC y al igual que pasa en la deducción por activos fijos, en esta deducción tenemos que mantener a efectos de actividades económicas en nuestro patrimonio durante 5 años las inversiones realizadas, o su vida útil si fuese inferior, y esto sí que es una parte que es distinta a la actual redacción de la RIC. Además, si por una causa justificada resulta de que no mantenemos en nuestro patrimonio esos elementos que hemos invertido, si justificamos que los hemos dado de baja, no sé, por poner un ejemplo, un robo o un incendio o cualquier catástrofe justificada, en principio nos valdría con ese periodo que es inferior a los 5 años. También permite la norma de que se puede dar la circunstancia de que antes de cumplir los 5 años transmitamos el elemento. Esto no es una causa justificada ni que la norma entienda de que no se produce incumplimiento. Aquí sí se produciría incumplimiento. Lo que pasa es que nos abre una puerta y nos dice, oiga, si usted transmite y el importe transmitido lo utiliza para invertir en otro elemento bueno, ¿vale? Que sea bueno para invertir para efectos de esta deducción, o no el importe de transmisión, sino que el valor neto contable porque sea inferior al importe de la transmisión, no habrá ningún problema. Sigue usted tranquilo y no tiene por qué regularizar esta situación. En el caso de los grupos fiscales, vuelve a hablar y vuelve a establecer una especificidad, y es que la inversión la puede realizar cualquier empresa del grupo fiscal. Y esto sí que es una diferencia con la RIC, y es una diferencia que la verdad es que aquellos que hemos estado siempre con los grupos fiscales y en la reserva para inversiones, nos sorprende la rapidez con que ha sido introducida en un beneficio tan parecido, porque en las continuas renovaciones de la reserva para inversiones se ha intentado de que en un grupo fiscal, que al fin y al cabo es el sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, la inversión no la tuviese que hacer la misma empresa que dota la reserva, sino que la pudiese hacer cualquier empresa del grupo fiscal. Como saben, eso no es posible. No solo no se ha modificado la norma al respecto, sino que además en distintas consultas la Dirección General de Tributos dice que eso no vale. La reserva la tiene que materializar la empresa que la dota y, en todo caso, por supuesto, lo que sí nos permite es la vía de la materialización indirecta, mediante suscripción de acciones o participaciones. Aquí no nos exige eso. Aquí nos indica de que el grupo fiscal se generará la deducción y va a ser cualquier empresa del grupo fiscal la que va a poder realizar la inversión. Es mucho más permisivo en este aspecto.
El otro pilar de la deducción es la reserva. Y en esta parte sí que es verdad que es absolutamente parecido a nuestra reserva para inversiones en Canarias. La reserva se tiene que dotar con cargo a los beneficios sobre los que se quiere generar la deducción. Y además su importe ha de ser como mínimo el importe de esa deducción que vamos a generar. Y además va a estar indisponible. Esa reserva no la podemos tocar en tanto en cuanto tengamos que mantener los elementos en los que invertimos. Por lo tanto, tenemos que mantenerla 5 años una vez realizada esa inversión. Y eso sí que es igual que lo que pasa en la actualidad en la reserva para inversiones. En los grupos fiscales, en este caso, lo que nos permite es que, en principio, nos indica, oiga, usted la reserva la tiene que dotar en aquella empresa que realice la inversión. Y si por cualquier cuestión esa empresa no puede dotar una reserva en ese ejercicio, pues entonces no importa. Hágalo usted en cualquiera de las otras empresas del grupo. Con lo que también es bastante permisivo al respecto. Es una moda últimamente y cada vez que entra una novedad fiscal se incrementa más la información a suministrar a la Administración. Y normalmente la vía, salvo en las operaciones vinculadas, que además, como todos ustedes saben, se necesita disponer a favor de la Administración cierta documentación, la vía viene siendo la memoria de las cuentas anuales. Pues en este beneficio igualmente vamos a tener que facilitar en la memoria de las cuentas anuales cierta información que otra vez se asemeja mucho a la información que ya ponemos en la reserva para inversiones de Canarias. En este caso tenemos que poner o consignar, por supuesto, el importe de los beneficios y el ejercicio de dónde proceden los beneficios con los cuales vamos a dotar esta reserva y, por tanto, vamos a generar la deducción. Vamos a tener que identificar la cuantía de la reserva indisponible, esa que no podemos tocar. Y además, por supuesto, hay que identificar los elementos en los que se invierte y el ejercicio de adquisición de cada uno de ellos. Como ven, toda una batería de información para que la Administración pueda identificar año a año correctamente y sin ningún tipo de dificultad cuándo hemos generado la deducción, dónde está la reserva y en qué hemos invertido esta reserva. Incompatibilidades que existen de este beneficio fiscal con la reserva para inversiones, con la deducción para inversiones en Canarias y con la libertad de amortización. E igualmente, lo que tenemos que tener en cuenta es que si se produce un incumplimiento, la regularización se va a realizar en el ejercicio en el que se produce este incumplimiento en el propio impuesto sobre sociedades. La regularización consiste en ingresar junto con la cuota aquel importe de la deducción que generamos y de la que nos beneficiamos, más los intereses de demora. Como verán, les ha de sonar mucho de lo que les acabo de comentar a cualquier charla o a cualquier artículo que lean de la reserva para inversiones en Canarias. La obligación de suministrar información, la existencia de una reserva absolutamente indisponible. Bueno, la discusión entre puesta de disposición y entrada en funcionamiento en su momento también dio mucho que decir en la reserva para inversiones. Y lo que sí que es verdad es que, salvo que alguien me corrija, y me gustaría, por supuesto, que fueran absolutamente activos en eso y al final en el coloquio, por supuesto, todo el mundo ofrezca su opinión, en Canarias tenemos dos herramientas muy importantes, que son la reserva para inversiones y la deducción por activos fijos, y a mí me parece que esta deducción por inversiones no va a superar a las herramientas de las que ya disponemos. Habrá que esperar ciertas manifestaciones de la Dirección General de Tributos y si finalmente los suelos, por ejemplo, pueden llegar a formar parte o no de las inversiones válidas, aunque creo que deberíamos de ser demasiado ilusos si por ese camino creemos que va a decantarse la Dirección General de Tributos. Pero bueno, habrá que ver. Y lo que sí creo es que en la península, que sin duda va a tener una gran aplicación porque no tienen beneficios que se puedan igualar a este beneficio, lo que sí van a tener es lo mismo que hemos tenido nosotros en los últimos años, y es un continuo conflicto con la Administración. Porque si medimos al peso, es decir, a las dimensiones del artículo, que no es nada técnico, por supuesto, pero si medimos lo que es el artículo actual de la deducción por inversiones, se asemeja mucho a lo que era el artículo 27 hace un montón de años, es decir, un folio y un poquito más. Y el artículo actualmente de la RIC, saben ustedes todo lo que es, un montón de folios y un reglamento, y que no hay manera que nadie se ponga de acuerdo en nada. Y aquí va a pasar lo mismo. No queda del todo claro los beneficios que pueden utilizarse en esta deducción. Recuerden aquello famoso de los ingresos financieros, si lo podemos utilizar en la RIC o no. Tampoco queda del todo claro si la transmisión o los beneficios generados por la transmisión de elementos van a valer o no. Recuerden igualmente toda la discusión y la pelea que existen con la actividad de arrendamiento y con determinadas actividades de arrendamiento, que si tengo personal, que si tengo empleado, que aunque lo tenga no me vale. Con lo que aquí va a haber un gran conflicto con la Administración, pero también es verdad que es un beneficio muy importante que en Península seguro que se aplica y en Canarias
ya esto es una opinión personal, por ahora no lo termino de ver. Bueno, hasta aquí la deducción por inversiones, que como les comenté al principio, va a tener un marco de aplicación superior a las novedades que vamos a ver ahora. Las que vamos a ver ahora sí que es verdad que están absolutamente enfocadas a determinados sectores y lo que intenta es incentivar estos sectores. Son sectores que no son nuevos, por lo tanto tampoco es algo que venga de la ley de emprendedores. Son sectores que estaban ahí y lo que se hace es mejorar su tributación para incentivar su desarrollo. El primero de ellos es la deducción por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Hasta la fecha, es decir, hasta el 1 de enero del 2013, esta deducción se venía aplicando, se generaba, ¿vale?, en función de lo que indica la norma, y se venía aplicando en la cuota íntegra. Si estamos en península, si somos sujeto pasivo y estamos en península, los límites de aplicación en cuota eran del 25 o son del 25 o del 50 en el caso de que la deducción generada por este concepto supere el 10% de la cuota íntegra. Y si estamos en Canarias, el límite, gracias a la deducción por inversiones, se ve incrementado y pasa el del término general del 25 al 60 y el incrementado pasa del 50 al 90%. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que dice el legislador? ¿Cuál es la modificación introducida? Pues nosotros nos vamos a sentar de aquí en adelante, generamos esta deducción y vamos a tomar dos caminos. Uno, el que venimos utilizando hasta ahora, aplicar la deducción con los límites que están establecidos. El otro, coger y si generamos suficientes deducciones, ¿vale?, podemos llegar a comernos el total de la cuota íntegra. Y si nos sobran deducciones, ¿vale?, una vez comido ya el 100% de la cuota íntegra, podemos solicitar la devolución de esas deducciones a la Administración tributaria. ¿Cuál es la premisa? Que tenemos que renunciar a un 20% de la deducción generada. Bueno, esto es un poco complicado, intentaré explicarlo con un ejemplo. Imagínense que tienen una empresa que se dedica a la innovación tecnológica, que tienen un proyecto y generan una deducción de 200 unidades. Y ese año su impuesto sobre sociedades genera una cuota de 100 unidades. Bueno, nosotros podemos llegar y decir, tenemos 200 deducciones y hemos generado una cuota de 100. Aplicamos los límites que existen normal e imagínense, para hacerlo más sencillo, que estamos situados en península. Por lo tanto, nos podemos comer el 50% de nuestra cuota íntegra y pagar 50 unidades. O bien decir, no, espérate, yo he generado y voy a aplicar la nueva normativa. Y entonces, lo primero que tengo que hacer es renunciar al 20%. Si he generado 200, el 20% son 40 unidades y ya me quedo con 160 unidades. Y con esas 160 unidades cojo 100, me como el total de la cuota íntegra y por lo tanto no pago un duro de impuestos. Y además cojo las 60 restantes y le pido la devolución a la Administración tributaria. ¿Vale? Por lo tanto, un camino o el otro. No obstante, existen limitaciones. Y es que por el concepto de innovación tecnológica, por muchas deducciones que generemos, nunca puedo aplicar en su totalidad o solicitar la devolución de más de 1 millón de euros. Y además, si además de innovación tecnológica, ¿vale?, que es la I pequeñita de la I más D más I, también genero deducciones por los otros conceptos, en su conjunto nunca puedo superar los 3 millones de euros. Por último, vuelve a jugar la variable del grupo mercantil. Y es que cuando estemos hablando tanto del 1 millón de euros como de los 3 millones, tenemos que ver esos límites a nivel de grupo mercantil. ¿Vale? ¿Qué es lo que hará, o por lo menos qué es lo que creo yo que hará que una persona o que una empresa se incline por un límite o por el otro? Visto así, pues todos nos decimos, si generamos deducciones, pues nos botamos de cabeza, aplicamos el total y además solicitamos devolución. Pero es que además de renunciar a ese 20%, hay una serie de requisitos que les indico ahora, que sí que es verdad que nos pueden hacer pues plantearnos si aplicarlo o no aplicarlo. El primero de ellos es que tenemos que esperar un año. Es decir, desde la generación de la deducción hasta decir, oiga, quiero aplicar el total de la cuota íntegra, tenemos que esperar un año. Eso ya nos sitúa que el primer año en el que nos vamos a plantear esto es el impuesto sobre sociedades del 2014, porque esto entra en vigor a partir del 2013, puedo generar la deducción en 2013, pero como tengo que esperar un año, ya tengo que esperar al año 2014. Bueno, ese no genera problema. El segundo es que tenemos que mantener la plantilla media desde el momento de la generación de la deducción hasta 24 meses posteriores hasta la aplicación o la solicitud de la devolución de esta deducción. Por lo tanto, ese ya es más comprometido, porque yo tengo que mantener durante un tiempo bastante prolongado la plantilla media.
El segundo, o tercero más importante, es que además, desde el momento de la aplicación de esa deducción, ¿vale?, o la solicitud del abono, tengo que invertir o bien en gastos, o bien en inmovilizado material o intangible, excluido eso sí, los inmuebles, el mismo importe de la deducción que yo solicito el abono o que aplico por completo en dichos conceptos. Al final es una rueda de que la Administración te dice, oiga, yo le permito a usted que se coma el total de la cuota o que me pida dinero a cambio de que usted mantenga empleo y además siga invirtiendo en la misma actividad o en otras actividades que igualmente tengan esa calificación. Por último, y es un requisito puramente formal, es que se tiene que obtener un informe motivado de calificación de la actividad como I+D+I, es decir, alguien nos tiene que decir que efectivamente lo que estamos haciendo es I+D+I. Ese alguien, por ponerle un nombre, es el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica o por un organismo adscrito, o bien tenemos que solicitar un acuerdo previo de evaluación de gastos e inversiones. Este segundo informe, si optamos por esta segunda posibilidad, a quien se lo solicita es a la Administración Tributaria. En Canarias, creo que esta pregunta que se harán todos los emprendedores o innovadores que se dediquen a esta actividad todavía será un poquito más complicada, porque en Península tendrán que comparar entre comerse el 50% de la cuota o comerse el total y solicitar devolución y mantener empleo y realizar inversiones. Pero en Canarias, como les dije al principio, los porcentajes están incrementados y aquí lo que nos vamos a comparar es poder comernos el 90% de la cuota, ¿vale?, o el 100% y solicitar devolución. Hombre, seguramente si las inversiones son lo suficientemente altas como para poder solicitar la devolución y tenemos una planificación fiscal a largo tiempo que vamos a seguir en estas actividades, seguramente valga la pena al contribuyente. De hecho, es una de las novedades o es uno de los puntos que ya en la exposición de motivos indica el legislador, y es decir, que esta deducción no solo pretende innovar y fomentar el desarrollo de estas actividades, sino que también lo que pretende es generar liquidez. Aunque también es verdad que ya como mínimo, si estamos hablando del 2014, el impuesto lo presentamos en julio del 2015, con lo que queda todavía un tiempito para ello. La otra modificación que también va absolutamente específica a un sector es el nuevo régimen de tributación en la cesión de activos intangibles. Hasta ahora, hasta el 29 del 9 del 2013, que es cuando entra en vigor esta legislación, aquellas entidades que se dediquen como actividad a la cesión de determinados intangibles tenían que integrar en la base imponible del impuesto sobre sociedades solo el 50% de los ingresos. Nosotros realizamos una actividad que se calificara dentro de lo que la norma indica, solo teníamos que integrar en la base imponible del impuesto sobre sociedades el 50%. El resto no teníamos que tributar. ¿Qué es lo que pasa a partir de aquí? Pues se introducen tres modificaciones. La primera de ellas, el porcentaje baja del 50 al 40. Por lo tanto, se sigue mejorando y se sigue incentivando el desarrollo de estas actividades. El segundo, y muy importante, ya no solo serán de aplicación a la cesión, ¿vale?, sino también a la transmisión. Por lo tanto, se amplía su marco de actuación. Y el tercero, y es una cuestión más bien que el legislador introduce para evitar ciertas distorsiones que se estaban formando, la reducción no se genera sobre los ingresos, que es como se generaba hasta antes de la entrada en vigor, sino que la reducción va a operar sobre las rentas, ¿vale? Rentas, ya no estamos hablando solo de ingresos, sino que estamos hablando de ingresos menos gastos. Y en este caso, la propia novedad, el propio artículo indica de que renta a estos efectos se van a entender los ingresos menos los gastos de provisiones y amortizaciones fiscalmente deducibles y menos aquellos gastos que estén directamente relacionados con aquel activo que yo cedo o que transmito, ¿vale? Por lo tanto, tres modificaciones. Y la principal es que se reduce el porcentaje de integración y además se amplía no solo la cesión, sino también a la transmisión. Les pongo a continuación un ejemplo para que tengan idea, por si hay alguno aquí o alguna que se dedique a estas actividades, como intangibles válidos. Las patentes, los dibujos, modelos, planos, fórmulas a procedimientos secretos, derechos sobre experiencias industriales o derechos sobre experiencias científicas. Y en cambio, no va a ser válida este beneficio fiscal sobre marcas, obras literarias, artísticas o científicas, películas cinematográficas, derechos personales de imagen o derechos sobre programas informáticos y equipos industriales. Es una materia lo suficientemente complicada y si alguien está en este sector, yo creo que lo primero y lo principal es identificar
en qué columna estamos, si en una o en la otra, porque por lo menos a aquellos que como yo no se dedican específicamente a la cesión de activos intangibles, sí que es verdad que ciertos conceptos pueden llevar a la confusión. Por último, la última de las modificaciones introducidas en el impuesto sobre sociedades está relacionada con la deducción por creación de empleo de trabajadores con discapacidad. Hasta el 1 de enero del 2013, la contratación de trabajadores con discapacidad estaba o generaba una deducción en el impuesto sobre sociedades de 6.000 euros por persona contratada que superase la plantilla media del ejercicio anterior. Lo que se produce es una mejora de este beneficio fiscal, se introduce una escala y de los 6.000 pasamos a los 9.000 euros en el caso de que la discapacidad esté entre el 33 y el 65%, y los 9.000 euros pasan a ser los 12.000 cuando la discapacidad supere el 65%. Además, se eliminan ciertos aspectos formales que establecía el artículo, que era que ya no es necesario el carácter indefinido de los contratos y que exista una jornada completa, con lo que se vuelve a simplificar muchísimo más la generación de esta deducción. Lo que sí hace es limitar la aplicación de este personal y decir que no es válido a los efectos de computar el personal a efectos del tipo de gravamen reducido que hablamos al principio. Si se acuerdan, aquel por el cual se puede tributar al 20-25 siempre y cuando se mantenga empleo. Como ya estamos utilizando a las personas con discapacidad para este beneficio fiscal, lo que nos indica es no lo utilice también para el otro. Bueno, sin más, espero que por lo menos algo haya transmitido y que al final, por supuesto, quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengan al respecto.